Fábula 151 de las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org. Fábula número 151. Las moscas. De un panal se derramó su deliciosa miel, y las moscas acudieron ansiosas a devorarla, y era tan dulce que no podían dejarla, pero sus patas se fueron prendiendo en la miel, y no pudieron alzar el vuelo de nuevo. Ya a punto de ahogarse en su tesoro, exclamaron: Nos morimos, desgraciadas nosotras, por quererlo tomar todo en un instante de placer. Toma siempre las cosas más bellas de tu vida con serenidad, poco a poco, para que las disfrutes plenamente. No te vayas a ahogar dentro de ellas. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 152 de las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org. Fábula 152. La hormiga. Dice una leyenda que la hormiga actual era en otros tiempos un hombre que, consagrado a los trabajos de la agricultura, no se contentaba con el producto de su propio esfuerzo, sino que miraba con envidia el producto ajeno y robaba los frutos a sus vecinos. Indignado Zeus por la avaricia de este hombre, le transformó en hormiga. Pero aunque cambió de forma, no le cambió el carácter, pues aún hoy día recorre los campos, recoge el trigo y la cebada ajenas y los guarda para su uso. Aunque a los malvados se les castigue severamente, difícilmente cambian su naturaleza desviada. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula número 153 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org. Fábula número 153. La hormiga y el escarabajo. Llegado el verano, una hormiga que rondaba por el campo recogía los granos de trigo y cebada, guardándolos para alimentarse durante el invierno. La vio un escarabajo y se asombró de verla tan ocupada en una época en que todos los animales, descuidando sus trabajos, se abandonan a la buena vida. Nada respondió la hormiga por el momento, pero más tarde, cuando llegó el invierno y la lluvia deshacía las boñigas, el escarabajo hambriento fue a pedirle a la hormiga una limosna de comida. Entonces sí le respondió la hormiga: Mira, escarabajo, si hubieras trabajado en la época en que yo lo hacía y tú te burlabas de mí, ahora no te faltaría el alimento. Cuando te queden excedentes de lo que recibes con tu trabajo, guarda una porción para cuando vengan los tiempos de escasez. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 154 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org. Fábula número 154. Los dos escarabajos. Pasía un toro en una pequeña isla, y dos escarabajos se alimentaban de su boñiga. Llegado el invierno, uno de ellos dijo al otro que iba a cruzar el mar a fin de que su compañero tuviera suficiente alimento, mientras él pasaría el invierno en tierra firme. Agregó que si encontraba comida en abundancia, le traería a él también. Cuando el escarabajo llegó al continente, encontró en él muchas y frescas boñigas, por lo que se estableció allí y se alimentó abundantemente. Pasó el invierno y volvió a la isla. Al verle su compañero gordo y saludable, le reprochó que no le hubiera llevado nada de lo prometido. No me culpes a mí, repuso, sino a la naturaleza del lugar, porque se puede encontrar con qué vivir en él, pero es imposible alzar vuelo con tanta carga. Siempre encontrarás supuestos amigos muy buenos para adular y prometer, pero no pasan de ahí, negándose a la hora real de dar un servicio. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.
Fábula número 155 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org. Fábula número 155. Los delfines, la ballena y la caballa. Delfines y ballenas libraban entre sí una batalla. Como la lucha se prolongaba con encarnizamiento, una caballa, que es un pez pequeño, salió a la superficie y quiso reconciliarlos, pero un delfín tomó la palabra y dijo: Nos humilla menos combatirnos y morir los unos por los otros, que tenerte a ti por mediador. Hay personas sin valor alguno, que en épocas de confusión se llegan a creer grandiosos. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula número 156 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Greg Bathon de Baltimore. Fábula número 156. La langosta y su madre. No andes atravesada y no roces tus costados contra la roca mojada, decía una langosta a su hija. Madre, repuso ésta, tú, que quieres instruirme, camina derecha, y yo te miraré y te imitaré. Antes de decir un consejo, primero dalo con tu ejemplo. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 157 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Matías Whitney de Tucson, Arizona. Fábula número 157. El tordo. Un tordo picoteaba los granos de un bosquecillo de mirlos y, complacido por la dulzura de sus pepitas, no se decidía a abandonarlo. Un cazador de pájaros observó que el tordo se acostumbraba al lugar y lo cazó con liga. Entonces el tordo, viendo próximo su fin, dijo: «Desgraciado, por el placer de comer me he privado de la vida». Nunca dejes que un momentáneo placer te cierre las puertas de por vida. Fin de fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 158 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Matías Whitney de Tucson, Arizona. Fábula número 158. El castor. El castor es un animal que vive en los pantanos. Ciertas de sus partes sirven, según dicen, para curar algunas enfermedades. Por eso, cuando se ve descubierto y perseguido para cortarle las partes, sabiendo por qué le persiguen, huye hasta alguna distancia, sirviéndose de la rapidez de sus pies para conservarse intacto. Pero cuando se ve perdido, él mismo corta sus partes, las arroja y salva de este modo su vida. A veces, deshacerse de algunas fortunas puede significar evitarse una tragedia. Fin de fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 159 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Matías Whitney de Tucson, Arizona. Fábula número 159. El sol y las ranas. Llegó el verano y se celebraban los bodas del sol. Regocijábanse todos los animales del acontecimiento, faltando poco para que también las ranas fueran de la partida. Pero una de ellas exclamó: «Insensatas, ¿qué motivo tenéis para regocijaros? Ahora que el sol solo seca todos los pantanos, si toma mujer y tiene un hijo como él, ¿qué nos quedará por sufrir?» Antes de celebrar un acontecimiento, primero ve sus futuras consecuencias. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 160 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Matías Whitney de Tucson, Arizona.
Fábula número 160. Los árboles que querían rey. Decididos un día los árboles a elegir un rey que los gobernara, dijeron al olivo: reina en nosotros. Y el olivo contestó: renunciar yo al líquido aceite que tanto aprecian en mí los dioses y los hombres, para ir a reinar entre los árboles. Y los árboles buscaron a la higuera, pidiéndole: ven a reinar entre nosotros. Y la higuera respondió igualmente: renunciar yo a la dulzura de mis frutos para ir a reinar entre vosotros. Entonces los árboles dijeron al espino: ven a reinar en nosotros. Y el espino respondió a los árboles: si en verdad queréis ungirme para reinar entre vosotros, venid a poneros bajo mi amparo, o si no, que surja el fuego de la espina y devore los cedros del Líbano. Quien no tiene buenos frutos que dar, dará lo malo que tenga para sufrimiento de los que le rodean. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 161 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Matías Whitney de Tucson, Arizona. Fábula número 161. El nogal. Un nogal que había crecido al pie de un camino y al cual los caminantes herían a pedradas para tomar sus frutos, dijo para sí, suspirando: infeliz de mí, que todos los años me atraigo injurias y dolores. Nunca seas rudo con quien generosamente te ayuda. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 162 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Paulino en Minneapolis, Minnesota. www.paulino.info. Fábula número 162. El abeto y el espino. Disputábanse entre sí el abeto y el espino. Se jactaba el abeto diciendo: soy hermoso, esbelto y alto, y sirvo para construir las naves y los techos de los templos. ¿Cómo tienes la osadía de compararte a mí? Si recordaras, replicó el espino, las hachas y las sierras que te cortan, preferirías la suerte del espino. Busca siempre la buena reputación, pues es una gran honra, pero sin jactarte por ello. Y también cuídate de los que quieren aprovecharse de ella para su propio provecho. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 163 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Paulino en Minneapolis, Minnesota. www.paulino.info. Fábula número 163. La lámpara. Borracha de aceite, una lámpara y lanzando una luz poderosa, jactábase de ser más brillante que el sol. Pero en eso sopló un fuerte viento y se apagó enseguida. Alguien volvió a encenderla y le dijo: ilumina, lámpara, pero cállate. El resplandor de los astros nunca se eclipsa tan fácilmente como el tuyo. Nunca nos jactemos como si fuera de nuestra propiedad aquello que no depende de nosotros. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 164 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Paulino en Minneapolis, Minnesota. www.paulino.info. Fábula número 164. La bruja.
Una bruja tenía como profesión vender encantamientos y fórmulas para aplacar la cólera de los dioses. No le faltaban clientes y ganaba de este modo ampliamente la vida. Pero fue acusada por ello de violar la ley y, llevada ante los jueces, sus acusadores la hicieron condenar a muerte. Viéndola salir del tribunal, un observador le dijo: «Tú, bruja, que decías poder desviar la cólera de los dioses, ¿cómo no has podido persuadir a los hombres? Nunca creas en lo que prometen hacer maravillas en lo que no se ve, pero son incapaces de hacer cosas ordinarias». Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 165 de Las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org. Fábula número 165. La esclava fea y Afrodita. Una esclava fea y mala gozaba del amor de su amo. Con el dinero que éste le daba, la esclava se embellecía con brillantes adornos, rivalizando con su propia señora. Para agradecer a Afrodita que la hiciera bella, le hacía frecuentes sacrificios. Pero la diosa se le apareció en sueños y dijo a la esclava: «No me agradezcas el hacerte bella. Si lo hago es porque estoy furiosa contra ese hombre a quien pareces hermosa. No te ciegues por lo que crees tu tesoro, no vaya a ser que solo sea una carencia en tus vecinos». Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 166 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Paulino en Minneapolis, Minnesota. www.paulino.info. Fábula número 166. La mujer y la gallina. Una mujer viuda tenía una gallina que le ponía un huevo todos los días. Pensó que si le daba más cebada, pondría 2 huevos, y aumentó su ración. Pero la gallina engordó y ya no pudo ni poner una vez al día. Si sin control ni sabiduría forzas lo que ya te está sirviendo para que te dé más, solo obtendrás que perderás lo que ya tienes. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 167 de Las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org. Fábula número 167. La mujer y el marido borracho. Tenía una mujer un marido borracho. Para librarle de este vicio, imaginó la siguiente treta. Esperando el momento en que su marido se quedaba insensible como un muerto a causa de la embriaguez, cargó con él sobre sus espaldas, lo llevó al cementerio y allí lo dejó. Cuando juzgó que ya se le había pasado la mona, volvió y llamó a la puerta del cementerio. «¿Quién llama ahí?», dijo el borracho. «Soy yo, que traigo la comida a los muertos», contestó la mujer. «No me traigas comida, prefiero que me traigas de beber», replicó el borracho. Y la mujer, golpeándose el pecho, exclamó: «Qué desdichada soy, ni siquiera mi treta ha hecho sobre ti el menor efecto, marido mío, pues no solo no te has corregido, sino que te has agravado, convirtiéndose tu vicio en una segunda naturaleza.
No dejes que una conducta equivocada domine tu vida. Pon tu razón sobre la equivocación. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 168 de Las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org. Fábula número 168. La vieja y el médico. Una vieja, enferma de la vista, llamó con la promesa de pagarle a un médico. Este se presentó en su casa y cada vez que le aplicaba el ungüento no dejaba, mientras la vieja tenía los ojos cerrados, de robarle los muebles poco a poco. Cuando ya no quedaba nada, terminó también la cura, y el médico reclamó el salario convenido. Se negó a pagar la vieja, y aquél la llevó ante los jueces. La vieja declaró que, en efecto, le había prometido el pago si le curaba la vista, pero que su estado, después de la cura del médico, había empeorado, porque antes, dijo, veía todos los muebles que había en mi casa, y ahora no veo ninguno. A los malvados, sus mismos actos los delatan. Una acción a destiempo puede ser desastrosa. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 169 de Las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org. Fábula número 169. La viuda y las criadas. Una viuda muy laboriosa tenía unas jóvenes criadas a las que despertaba por la noche al canto del gallo para empezar el trabajo. Ellas, extenuadas siempre de fatiga, resolvieron matar el gallo de la casa por ser él, a sus ojos, el causante de su desgracia, puesto que despertaba a su señora antes de que abriese el día. Mas, ejecutado el propósito, se encontraron con que habían agravado su mal, porque su señora, no teniendo el gallo que le indicaba la hora, las hacía levantar antes para ir al trabajo. Nunca creas que la causa de tus problemas es lo que primero se atraviesa ante tus ojos. Piensa qué sucedería si eliminas lo que estás viendo como posible causa. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 170 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org. Fábula número 170. El adivino. Instalado en la plaza pública, un adivino se entregaba a su oficio. De repente se le acercó un quidam anunciándole que las puertas de su casa estaban abiertas y que habían robado todo lo que había en su interior. Levantóse de un salto y corrió, desencajado y suspirando, para ver lo que había sucedido. Uno de ellos, que allí se encontraban, viéndole correr, le dijo: «Oye, amigo, tú que te picas de prever lo que ocurrirá a los otros, ¿por qué no has previsto lo que te sucedería a ti?» Siempre hay personas que pretenden dirigir lo que no les corresponde, pero no pueden manejar sus propios asuntos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 171 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org. Fábula número 171. El apicultor. Un ladrón se introdujo en la casa de un apicultor durante su ausencia, robando miel y panales. A su regreso, el apicultor, viendo vacías las colmenas, se detuvo a examinarlas. En esto, las abejas, volviendo de libar y encontrándole allí, le picaron con sus aguijones y le maltrataron horriblemente.
Malditos bichos, les dijo el apicultor. Dejaron marchar sin castigo al que les había robado los panales, y a mí, que les cuido con cariño, me hieren de un modo implacable. Muchas veces sucede que vemos con desconfianza a nuestros amigos, pero por ignorancia le tendemos la mano a quien es nuestro enemigo. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 172 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org. Fábula número 172. El astrónomo. Tenía un astrónomo la costumbre de pasear todas las noches estudiando los astros. Un día que vagaba por las afueras de la ciudad, absorto en la contemplación del cielo, cayó inopinadamente en un pozo. Estando lamentándose y dando voces, acertó a pasar un hombre que, oyendo sus lamentos, se le acercó para saber su motivo. Enterado de lo sucedido, dijo: Amigo mío, ¿quieres ver lo que hay en el cielo y no ves lo que hay en la tierra? Está bien mirar y conocer a nuestro alrededor, pero antes hay que saber dónde se está parado. Sepamos apreciar los valores de los demás. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 173 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org. Fábula número 173. El semidios. Un hombre tenía en su casa la imagen de un semidios al que ofrecía ricos sacrificios. Como no cesaba de gastar en esos sacrificios sumas considerables, el semidios se le apareció por la noche y le dijo: Amigo mío, deja ya de dilapidar tu riqueza, porque si te gastas todo y luego te ves pobre, me echarás a mí la culpa. Si gastas tus riquezas en cosas innecesarias, no le eches luego la culpa de tus problemas a nadie más. Si quieres mejorar algo que funciona, tómalo como base inicial sin dañarlo y no como material de desecho. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 174 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org. Fábula número 174. Los dos enemigos. Dos hombres que se odiaban entre sí navegaban en la misma nave, uno sentado en la proa y otro en la popa. Surgió una tempestad y, hallándose el barco a punto de hundirse, el hombre que estaba en la popa preguntó al piloto que cuál era la parte de la nave que se hundiría primero. La proa, dijo el piloto. Entonces, repuso este hombre, no espero la muerte con tristeza, porque veré a mi enemigo morir antes que yo. Muy mezquina actitud es preferir ver sufrir a sus enemigos que inquietarse por el daño que irremediablemente se está a punto de recibir. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 175 de las fábulas de Esposo. Leído para LibriVox.org. Por Jess Housekeeper de Ephraim. Fábula número 175. El anciano y la muerte. Un día un anciano, después de cortar leña, la cargó a su espalda. Largo era el camino que le quedaba. Fatigado por la marcha, saltó la carga y llamó a la muerte. Este se presentó y le preguntó por qué la llamaba. Contestó viejo: para que me ayudes a cargar la leña. Por lo general, el impulso por la vida es más fuerte que su propio dolor. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula número 176 de Las fábulas de Esopo.
leído para LibriVox.org. Fábula número 176. El bandido y la morera. Un bandido que había asesinado a un hombre en un camino, al verse perseguido por los que allí se encontraban, abandonó a su víctima ensangrentada y huyó. Pero viéndole unos viajeros que venían en sentido contrario, le preguntaron por qué llevaba las manos tintas, a lo que respondió que acababa de descender de una morera. Entretanto llegaron sus perseguidores, se apoderaron de él y le colgaron en la morera. Y el árbol dijo: No me molesta servir para tu suplicio, puesto que eres tú quien ha cometido el crimen, limpiando en mí la sangre. A menudo ocurre que personas bondadosas, al verse denigrados por los malvados, no tienen duda en mostrarse también malvados contra ellos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 177 de Las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org. Fábula número 177. El cazador miedoso y el leñador. Buscando un cazador la pista de un león, preguntó a un leñador si había visto los pasos de la fiera y dónde tenía su cubil. Te señalaré al león mismo, dijo el leñador. No, no busco al león, sino solo la pista, repuso el cazador, pálido de miedo y castañeteando los dientes. Si quieres ser atrevido en las palabras, con más razón debes ser valiente con los actos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 178 de Las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org. Fábula número 178. El cazador de pájaros y el áspid. Un cazador de pájaros cogió la liga y las ramitas untadas y partió para la caza. En el camino vio a un tordo encaramado en un árbol elevado y se propuso cazarlo, para lo cual ajustó las varitas como suelen hacerlo y, mirando fijamente, concentró en el aire toda su atención. Mientras alzaba la cabeza, no advirtió que pisaba un áspid dormido, el cual, revolviéndose, le mordió. Y el cazador, sintiéndose morir, exclamó para sí: Desdichado, quise atrapar una presa y no advertí que yo mismo me convertía en presa de la muerte. Cuando pensamos en dañar a nuestro prójimo, no nos damos cuenta de nuestra propia desgracia. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 179 de Las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org. Fábula número 179. El enfermo y su doctor. Habiéndole preguntado un médico a un enfermo por su estado, contestó el enfermo que había sudado más que de costumbre. Eso va bien, dijo el médico. Interrogado una segunda vez sobre su salud, contestó el enfermo que temblaba y sentía fuertes escalofríos. Eso va bien, dijo el médico. Vino a verle el médico por tercera vez y le preguntó por su enfermedad. Contestó el enfermo que había tenido diarrea. Eso va bien, dijo el médico, y se marchó. Vino un pariente a ver al enfermo y le preguntó que cómo iba. Me muero, contestó, a fuerza de ir bien. Por lo general, quienes nos rodean nos juzgan por las apariencias y nos consideran felices por cosas que en realidad nos producen profundo dolor. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 180 de Las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org.
Fábula número 180. El médico ignorante. Un médico ignorante trataba a un enfermo. Los demás médicos habían asegurado que, aunque no estaba en peligro, su mal sería de larga duración. Únicamente el médico ignorante le dijo que tomara todas sus disposiciones porque no pasaría del día siguiente. Al cabo de algún tiempo, el enfermo se levantó y salió, pálido y caminando con dificultad. Nuestro médico le encontró y le dijo: ¿Cómo están, amigo, los habitantes del infierno? Tranquilos, contestó, porque han bebido el agua del Lecteo. Pero últimamente Hades y la muerte proferían terribles amenazas contra los médicos porque no dejan morir a los enfermos, y a todos los apuntaban en su libro. Iban a apuntarte a ti también, pero yo me arrojé a sus pies jurándoles que no eras un verdadero médico y diciendo que te habían acusado sin motivo. Ten cuidado con los que pretenden arreglar tus problemas sin tener preparación para ello. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.